Rebombori cultural, una diversión brutal, una fiesta de verdad. Rebombori cultural, riendo me voy a aprender a leer y disfrutar. Mis amigos cuentan que ¿qué quieres? ¡Ya! ¿Qué? Pesado. Quiero un bocata de jamón. Más jamón. Si sigues comiendo te vas a poner gordo como un trujal. Jamón. No, no más jamón. Quiero bocata de jamón. Quiero la PlayStation. Pero si te tiras todo el día en el sofá jugando. No, Quiero jamón. no. Hoy toca contar un cuento. Un cuento. ¡Qué rollo! No. Es un cuento de los que aparecen en este libro, Los cuentos de Tobias Grimm. Un cuento con nuestros cuentos. Hoy vamos a contar el cuento de Tinta China. Este es el cuento de un niño chino. Un niño que estaba haciendo cola para ir al cole y tenía la cara muy apretada porque estaba muy enfadado. No porque no le gustara ir al cole, sino porque hoy tocaba clase de caligrafía. ¿Sabéis lo que es la caligrafía? Caligrafía es aprender a escribir bien, con buena letra, para que los otros entiendan lo que has escrito. A Shen no le gustaba nada la clase de caligrafía porque lo hacía siempre mal. Por ejemplo, la profesora decía: hoy vamos a aprender a escribir la palabra temprano. Temprano, como cuando el sol sale por el horizonte y todas las flores se despiertan. ¿Y sabéis qué pasa? Que la profesora escribía tan bien la palabra temprano que de pronto toda la clase se llenaba de olor a flores. Pero cuando el niño lo intentaba, le salía un churro. ¡Qué rollo!, pensaba. Y la profesora le decía: tendrás que copiarlo hasta que te salga bien. Luego la profesora explicaba otra palabra. Ahora vamos a aprender a escribir la palabra árbol. Un árbol con su tronco y con sus ramas. Y cuando la profesora lo escribía tan bien que todos en la clase casi podían escuchar el sonido del viento entre las hojas. Incluso se oía un pajarillo que cantaba entre las ramas. Pero cuando el niño lo intentaba, le salía un churro. ¡Qué rollo! ¡Uy! Que lo había dicho en voz alta. Y la profesora le había oído. ¿Has dicho que mi clase es un rollo? Por decir que mi clase es un rollo te quedarás castigado copiando 1000 veces la palabra árbol. 1000 veces. Eso es mucho. El niño se quedó castigado copiando y copiando. Y se hizo de noche. Se hizo oscuro. No había nadie más en todo el cole. Pero entonces el niño escuchó unos pasos. Se asomó a la puerta y vio un montón de personas mayores que iban en fila detrás de la profe.
Fueron hasta una clase que había al final del pasillo y ¡blam! Cerraron la puerta. El niño fue corriendo, corriendo, corriendo y miró por la cerradura. Vio que la primera persona que había en la cola era una señora muy mayor, una abuelita que iba apoyada en un bastón y que decía: yo nunca he visto el mar. De pequeñita, porque mis papás no me quisieron llevar. De mayor, porque tenía que trabajar. Y ahora soy muy viejecita y no tengo fuerzas para viajar. Pero no me quiero morir sin saber cómo es el mar. Y entonces la profesora cogió su pincel, lo mojó en tinta china y con grandes letras chinas escribió la palabra mar. En ese momento, toda la clase se llenó de olor a sal. Incluso se podían oír las olas. La señora mayor cogió el papel y dijo: muchas gracias, profesora. A partir de ahora, cada vez que lea esta palabra, sabré cómo es el mar. Luego avanzó el segundo de la cola, que era un chico joven que no paraba de temblar. Temblaba todo el rato. Yo soy un miedoso. Tengo miedo a todo. Me da miedo los perros. Me da miedo. Me da miedo quedarme solo. Me da miedo la oscuridad. ¡Ah! Yo no quiero ser así. Yo quiero ser valiente. Y entonces la profesora cogió su pincel, lo mojó en tinta china y con grandes letras chinas escribió la palabra valor. ¿Y sabéis lo que pasó? Todos los que estaban en la habitación notaron de pronto que su pecho se inflaba así. A ver, vamos a llenar todos el pecho de aire. ¡Otra vez! ¡Venga, muy fuerte! Y sintieron que si lo intentaban, podían conseguir casi cualquier cosa. Aquel chico joven cogió el papel. ¡Muchas gracias, maestra! A partir de ahora, cada vez que lea esta palabra, recordaré cómo es el valor. Y así, uno a uno, todos los adultos que había allí le pedían a la profesora que escribiera palabras que no conocían. El niño chino que vio aquello salió corriendo a practicar. Practicó caligrafía, gramática, practicó hasta que aprendió a escribir tan bien, que cuando la gente leía lo que escribía, lo veía en sus cabezas como si fuera de verdad. Cuando escribía que había una hoguera, podían oler el humo. Cuando escribía que soplaba el viento, el sonido del viento. Y cuando escribía, por ejemplo, que llovía un poquito, oían así. Y cuando ponía que llovía un poquito más, oía así. Y cuando escribía que caía un chaparrón, así es como llegó a convertirse en un gran escritor. Y cuento contado, cuento acabado. Espero que os haya gustado. ¿Te ha gustado el cuento, Teo? ¡Teo! ¡Teo! ¿Te ha gustado el cuento, Teo? Sí, yo quiero ser como Ser y tener su tinta china. Para poder escribir cosas y que lo que escribes se haga realidad en las mentes de quien lo lee. No, quiero tinta china para que aparezca jamón. Pero qué tonto que eres, Teo.
Y a vosotros, si os ha gustado este cuento, recordad que podéis leerlo, este y muchos más, en nuestro libro, Los cuentos de Tobias Grum, que podéis encontrar en vuestra librería más cercana, o nos podéis pedir a nosotros en rebomboricultural@gmail.com. Y si os ha gustado también el vídeo, recordad suscribíos y dadnos un me gusta. Prometemos subir muchos vídeos de manera regular. ¿Qué quieres, Lucho? Lebra, 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 lebra. ¿Quieres que te recomiende un libro? Vale, hoy vamos a recomendar un libro muy especial. La bibliotecaria de Basora. Bibliotecaria. Sí, exacto. La historia relata la vida de Alia Muhammad Baker, una mujer real que fue bibliotecaria de Basora, la ciudad más grande de Irak. Alia amaba los libros y eso hacía que todos sus vecinos la amaran a ella. Además, la biblioteca era un lugar de encuentro para todas las gentes del barrio, como deben ser las bibliotecas de nuestra ciudad. Libro, libra, 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 libra. Sí, no te impacientes, ya continúo. La vida de Alia y de sus vecinos era muy tranquila, hasta que llegó la guerra y toda Basora empezó a ser bombardeada. Entonces la biblioteca estuvo en peligro, una bomba y todo se quemaría. Pero Alia hizo algo extraordinario, algo maravilloso. Y si queréis saberlo, tenéis que leer el cuento. Esta historia fue escrita y dibujada por la periodista Janet Winter, que supo de Alia en uno de sus viajes a Irak. Como hemos dicho, es una historia real. Todo lo que ocurrió aquí pasó de verdad. Alia sigue viva y es una heroína en su pueblo. Y es que al final, proteger los cuentos, nuestras tradiciones, es algo tan importante como proteger nuestro pasado. Así las cosas malas no vuelven a repetirse. La bibliotecaria de Basora es un cuento que fue publicado en el año 2007, hace 10 años, por la editorial Juventud. Está publicado tanto en castellano como en valenciano. Pero su moraleja es tan hermosa que sigue vigente en nuestros días. ¡Yo! ¿Quieres más? Vale, vamos a hacer un repaso por las novedades infantiles que podéis encontrar en las librerías y que más nos han llamado la atención. Por cierto, si eres una librería o una editorial y quieres que hablemos de tus libros, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de rebomboricultural@gmail.com. ¡Au! Píntame un cordero. ¿Qué? Píntame un cordero. Ya sé, vienes a hablar de nuestro espectáculo de marionetas, música y baile, El Principito. Seguimos con nuestra gira del Principito y ahora nos vamos nada más y nada menos que a la Feria de Julio de Valencia. Nuestro Principito se ha perdido. Está en el desierto, solo y sin amigos, hasta que la intrépida piloto Laia lo encuentra y decide acompañarle a través de un viaje irrepetible y fantástico. Un planeta en tributo, una rosa, un zorrito, una mariposa, un rey, un avaro, el maravilloso universo de Antoine de Saint-Exupéry, recogido en un cuentacuentos lleno de fantasía. Split, split, c'est si bon quand on split, split, de rire et que la pluie, pluie, pleure à
planeta más extraño, seco, puntiagudo y salado. En mi tierra tenía una flor. Ayer perdió unas hojas, tal vez fueron cabellos o venas, porque Baobab y hombre ambos observan el fuego que les consumirá. Donde quiera que ella va, ella va, donde quiera que ella va el cordero. ¡Qué ve que vale, Raúl! Uy, podría meter bailar. ¡No sabe bailar! ¡Atención! Porque el Principito estará itinerante este verano por pueblos y plazas. Y a partir de septiembre continuaremos con funciones en Madrid y Castellón. Mirad nuestra agenda de actividades. Píntame cordero. No te preocupes, Principito, que ahora mismo te lo pinto. Y vosotros, si os ha gustado nuestro vídeo y nuestras recomendaciones, suscribíos a nuestro canal. Y sobre todo no olvidéis darnos un like. ¡Píntame cordero!